En los primeros meses de 2003, la ciudad de Madrid vivió uno de los episodios criminales más inquietantes de su historia reciente. Una serie de asesinatos aparentemente aleatorios y sin relación entre sí empezó a sembrar miedo entre la población, porque las víctimas no tenían un perfil común más allá de estar solas cuando eran atacadas. La policía tardó semanas en conectar los puntos, pero cuando lo hizo, surgió un apodo que hoy todavía estremece: el asesino de la Baraja. El hombre detrás de ese apodo era Alfredo Galán Sotillo, nacido el 5 de abril de 1978 en Puertollano, Ciudad Real. Antes de convertirse en uno de los asesinos en serie más notorios de España, Galán había llevado una vida aparentemente normal, introvertido en la escuela, interés por el ejército, y en su juventud, formó parte del ejército de tierra como militar en la base de El Goloso. Pero fue en enero de 2003 cuando algo cambió en él de forma dramática y letal. Su primer crimen ocurrió el 24 de enero de 2003 en la calle Alonso Cano, en el barrio de Chamberí, Madrid. Galán entró en un portal al azar y se encontró con un hombre de 50 años, quien estaba dando de comer a su hijo de 2 años. Sin mediar palabra, le ordenó que se pusiera de rodillas y le disparó en la cabeza. Después de cometer el crimen, según él mismo declaró más tarde a la policía, volvió a casa, comió e incluso echó una siesta. El siguiente asesinato llegó 12 días más tarde, el 5 de febrero de 2003. En esta ocasión, Galán se desplazó a una parada de autobús cerca del aeropuerto de Barajas, donde se acercó a un hombre de 28 años que esperaba el transporte. Le disparó a quemarropa en la cabeza por la espalda. Fue junto a este cuerpo donde se encontró una carta de la Baraja española, unas de copas. Ese detalle fue suficiente para que los medios de comunicación empezaran a llamarlo el asesino de la Baraja. Al principio, la presencia de ese naipe fue considerada una casualidad. Pero una vez que la prensa lo destacó, Galán adoptó esa firma macabra como parte de su modus operandi. A partir de ese momento, cada crimen incluiría un naipe dejado junto a la escena, convirtiéndose en una marca distintiva que aterrorizó a la población y se convirtió en tema de conversación en toda España. Ese mismo día, tras el segundo asesinato, Galán no se detuvo. Fue al Bar Rojas, un local en Alcalá de Henares, donde sin mediar palabra entró y abrió fuego contra varias personas. Murieron 2 personas, y la dueña del bar resultó gravemente herida, pero logró esconderse tras la barra. En esa escena, sin embargo, no se encontró carta alguna, aunque los investigadores ya comenzaban a atar cabos entre los distintos sucesos. El cuarto crimen se produjo en Tres Cantos. Galán se encontró con un hombre de 27 años, y le disparó en la cara, dejándolo herido. Junto al lugar se encontró un 2 de copas, con un pequeño punto azul en el centro, un detalle confirmado por la policía como parte de la firma del asesino. La novia de la víctima estuvo presente y logró sobrevivir al intento de asesinato porque el arma se encasquilló. El 18 de marzo de 2003 tuvo lugar el que sería el último ataque mortal de Galán. En Arganda del Rey, entró en un descampado y disparó contra un hombre y una mujer que estaban caminando. Se trataba de una pareja de 40 años, que murieron tras recibir los disparos. Cerca de sus cuerpos aparecieron el 3 y el 4 de copas, continuando la escalera de cartas ya asociada al asesino. Entre esos asesinatos, Galán también cometió varios intentos de homicidio y otros actos violentos contra personas que sobrevivieron, lo que aumentó aún más la alarma social. En total, se le atribuyen 6 asesinatos y 3 tentativas de homicidio, todos cometidos en un lapso de menos de 3 meses. Durante esos meses de terror, Madrid vivió momentos de inseguridad extrema. No había un patrón claro en las víctimas más allá de que estaban solas, lo que hacía difícil prever dónde o cuándo podría atacar de nuevo. A mediados de 2003, meses después del primer crimen, la investigación aún no había dado frutos claros. Nadie sabía quién podía ser este asesino aparentemente sin motivo ni vínculo con sus víctimas. Fue entonces, el 3 de julio de 2003, cuando todo cambió. Esa tarde, en evidente estado de ebriedad, Alfredo Galán se presentó voluntariamente en una comisaría de Puertollano, en Ciudad Real, y confesó ser el asesino de la Baraja. Dijo que estaba cansado y que quería entregarse a la policía. Galán aportó datos de los crímenes que no habían sido revelados públicamente, lo que dio credibilidad inmediata a su confesión. Aunque más tarde intentó retractarse, las pruebas forenses, balística vinculando el arma que usó, ropa y otros elementos, confirmaron que efectivamente él era el autor de los asesinatos.
En 2005, la Audiencia Provincial de Madrid lo halló culpable de 6 asesinatos con resultado de muerte y de 3 en grado de tentativa, así como de delitos relacionados con la tenencia ilícita de armas y allanamiento de morada. El tribunal lo condenó a 142 años y 3 meses de prisión por sus crímenes, además de imponerle indemnizaciones a las familias de las víctimas y a los supervivientes por el daño moral y las lesiones sufridas. A pesar de esa condena, el sistema judicial español limita la permanencia efectiva en prisión, y Galán solo podrá cumplir un máximo de 25 años, por lo que legalmente se espera que podría salir en 2028. Lo impactante de este caso no es solo el número de víctimas o la brutalidad de los crímenes, sino la aleatoriedad con la que fueron cometidos. No había un patrón claro de selección más allá de que las víctimas estuvieran solas y accesibles. Tampoco parece existir un motivo racional como venganza, odio o beneficio económico. Según algunas de sus propias declaraciones, Galán afirmó que mataba por experimentar la sensación de quitar la vida a otro ser humano. El hallazgo de cartas en las escenas convirtió al caso en un fenómeno mediático, y aunque pueden haber sido un elemento ampliado por la prensa, Galán lo adoptó como un sello siniestro que aumentó el pavor social. Su perfil, mezclado con experiencias militares y una aparente falta de empatía hacia sus víctimas, ha sido objeto de análisis en documentales, libros y recientemente en plataformas de streaming como Netflix, que han abordado el caso para explorar no solo los hechos, sino las posibles motivaciones y la psicología detrás del criminal. Hoy, décadas después, el asesino de la Baraja sigue en prisión y su caso sigue siendo uno de los más documentados y perturbadores de la criminología española.